Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas las personas que estamos empezando a conectarnos, o al menos darnos cuenta de que está iniciando el día de hoy la actividad del programa Teatro Aplicado. Mi nombre es Wendy Hall, yo soy parte del programa Teatro Aplicado de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional. Estamos realmente muy emocionadas porque hoy es el primer día de la Semana de Teatro Aplicado. Lo estamos haciendo por primera vez de esta manera, ¿verdad? Entonces esperamos que podamos de alguna manera compartir nuestros procesos, de alguna manera compartir lo que para nosotras es teatro aplicado. Y el día de hoy además con invitadas especiales, invitadas que no son de la Universidad Nacional, sino que vienen a regalarnos de su tiempo, de su conocimiento, de su dedicación y principalmente de su cariño y preocupación por las necesidades que pasamos las personas. Contarles un poquito de qué es el programa Teatro Aplicado. El programa nace desde el 2011, es parte de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional y tiene uno de sus principios que es la transformación social, también tiene la enseñanza del teatro y desde el 2011 trabajamos en extensión, trabajamos en producción, trabajamos en investigación, sobre todo en comunidad, ¿verdad? Con personas que están en condición de vulnerabilidad y también con poblaciones específicas como por ejemplo nuestra población de la Escuela de Arte Escénico, nuestra población docente. Tenemos una profundización principalmente en la diversidad y en el trabajo de personas en condición de vulnerabilidad, como les mencionaba, y la intención del día de hoy es compartir con las compañeras Leani y Alessandra sobre la situación de las personas que tienen ideación suicida o el tema del suicidio en general, trabajarlo desde el autocuidado principalmente. Entonces, vamos a dar la bienvenida a la compañera Alessandra Hall. La compañera Alessandra Hall es mi hermana, claramente, sí, yo sé que alguien dijo por ahí, mira, Alessandra Hall y Wendy Hall, o sea, no hay quite. Y a Leani, les comento, Alessandra es psicóloga, asesora nacional del Ministerio de Educación Pública, del MED, es especialista en psicología educativa, su formación es en atención de la conducta suicida, formó parte de la Comisión Interinstitucional de Salud Mental. Leani es licenciada en psicología, certificada en suicidología latinoamericana, es técnico profesional en intervención psicológica en la conducta suicida, miembro de la Comisión de Aborde y Prevención del Comportamiento Suicida del Colegio de Profesionales en Psicología. Les doy muchas gracias por estar aquí, por tener un ratito de su tiempo para compartir con nosotras una actividad tan importante y además por dar la inauguración de nuestra semana de teatro aplicado, que nuestras semanas son 4 días de mucha información. Luego les voy a contar las otras actividades que vamos a tener. Les cuento un poco cómo va a ser la dinámica, ¿verdad? Del día. Vamos a tener un ratito con Ale, la que va a ser la primera, luego vamos a tener un ratito con Leani. Ellas dos trabajaron 2 presentaciones muy importantes y muy lindas para compartirnos. Después de eso tenemos un proceso de preguntas. Vamos a tener preguntas también y ahí, si ustedes gustan, pueden preguntarnos en los comentarios. Y nuestras compañeras que por ahí andan también, Joana Madrigal y Brenda Barrantes, que son parte del programa Teatro Aplicado, estarán atentas para poder responderles en su momento. Importante también saber que esto queda grabado, entonces que si por casualidad llegaron a escuchar esto después de las 9 de la noche, ya nosotros no estaremos aquí en vivo, sin embargo, estaremos atentas porque es una temática muy importante, entonces vamos a estar atentas a escucharles en cualquier momento que lo necesiten. Entonces, Leani y Alessandra, bienvenidas. Un placer. Muchas gracias. Un placer para nosotras, a modo personal y en conjunto con Leani, dar inicio, digamos, a esta semana de trabajo de teatro aplicado y un placer también acompañarles en una actividad tan importante como es la prevención del suicidio, ¿verdad? Y muchísimo más en unas
situación o un contexto de COVID-19 en donde, digamos, estas situaciones se han disparado de una forma importante. No sé si doy inicio, Wendy. No sé si Leani quisiera también como empezar Saludando. saludando, sí, si quisiera Un saludar. saludo a todos los que están presentes. Es un tema de muchísima importancia y agradezco muchísimo la invitación porque se abren estos espacios para hablar tanto de salud mental como prevención de suicidio. Y bueno, aquí estamos, ¿verdad? Para recibir comentarios y preguntas y todo lo que necesite. Entonces, si gusta, Alessandra, puedes iniciar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, como Wendy mencionó, en realidad es un placer para mí estar por acá. Yo soy funcionaria del Ministerio de Educación Pública de hace bastantes años, 25 años exactamente, y muchos de los temas que he abordado están relacionados con el autocuidado, con la salud mental, con la prevención del suicidio. Actualmente es uno de los temas que trabajo a nivel del Ministerio de Educación Pública, precisamente la prevención del suicidio y el abordaje de la conducta suicida. Quisiera primero hacer una breve reflexión sobre lo que es la salud emocional y el autocuidado. Yo creo que salud emocional y autocuidado son palabras como muy comunes, que en muchísimas oportunidades las usamos casi que sin tener conciencia de lo que eso significa. Igual que algunas otras palabras que utilizamos, ¿verdad?, en diferentes medios, como la palabra amor, por ejemplo. Pero cuando hablamos de salud emocional, salud mental, autocuidado, estamos hablando de un tema que es fundamental en la vida de cada una de las personas y que entonces no solo debemos trabajarlo como la salud en ausencia de la enfermedad, ¿verdad? Porque a veces nos hemos quedado con esos enfoques de que cuando decimos salud es porque no estamos enfermos, pero la salud es muchísimo más que eso. Yo quisiera hoy iniciar este breve encuentro con una reflexión acerca de qué hacemos cada una de nosotras, personas, para cuidar nuestra propia salud mental, ¿verdad? Nuestra salud emocional. Entonces, pensemos que muchos de nosotros a veces tenemos muchas conductas que no nos están beneficiando nuestra salud, ¿verdad? No dormimos bien, no nos alimentamos bien, no hacemos ejercicio, no promovemos relaciones saludables, ¿verdad? Entonces, más allá de pensar en que la salud emocional está relacionada con el no padecer, por ejemplo, un trastorno, ¿verdad? Tenemos que pensar que la salud y promover la salud emocional significa hacer modificaciones de vida en algunas oportunidades que nos permitan tener una vida no solo en ausencia de la enfermedad, sino una vida de bienestar. La salud emocional nos habla de cuidarnos, y por eso la palabra también autocuidado, de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidar nuestras relaciones, de cuidar todo nuestro ambiente o nuestro contexto, para que este contexto, este ambiente y estas relaciones nos provean de relaciones y de bienestar en general, y no solo que sea algo que vayamos llevando, que sobrellevemos o que sobrevivamos, ¿verdad? Sino que nos sintamos bien, que estemos saludables y con un sentimiento de estar con nosotros mismos y mismas y también con las demás personas que nos rodean. Entonces es importantísimo tener primeramente esa noción y pensar y reflexionar cada uno y cada una de nosotros acerca de qué estamos haciendo entonces para promover nuestra salud. Nos estamos cuidando, estamos alimentándonos bien, estamos teniendo buenas relaciones y conservando esas relaciones aún en medio de esa situación que a veces pueden ser dificultosas para relacionarnos porque nos hemos tenido que aprender a relacionar de formas diferentes. Estamos haciendo ejercicio. Queremos llevar una vida saludable también en ese sentido, de hacer ejercicio. Yo les comento que el ejercicio es uno de los antidepresivos más importantes que hay, ¿verdad? Porque promueven una salud general, no solo física, sino también mental. ¿Cómo manejamos o cómo estamos manejando nuestros niveles de estrés? Pensemos un poquitito en eso. Estamos haciendo cortes durante nuestra jornada laboral o durante nuestra jornada de estudio para tomarnos un cafecito tranquilos o tranquilas, para relajarnos, estamos haciendo pausas activas o no.
empezamos a trabajar desde la mañana o a estudiar desde la mañana y pasamos directo ahí estudio y estudio, trabajando y trabajando, y se nos olvida cuidarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué debemos cuidarnos? Precisamente para prevenir cualquier situación de riesgo que pueda presentarse, no solo en el tema del suicidio, sino en cualquiera de los temas que están relacionados con la salud emocional, y para promover nuestro cuidado personal. Porque de lo contrario, difícilmente otras personas puedan cuidarnos, pueden recomendarnos, pueden ayudarnos, pueden aportar, pero lo fundamental es que yo, como Alessandra Hall, Leani como Leani, Wendy como Wendy, Brenda o cualquier otra persona, se preocupe por sí misma, que trate de cuidarse, que trate de protegerse, que si sabe que tiene, por ejemplo, un nivel de estrés muy elevado, entonces que busque estrategias como el ejercicio, que busque estrategias como hacer pausas, que busque estrategias como sacar una tarde libre para descansar un poco, que busque estrategias como dormir bien, y buscar alimentación que nos sea provechosa también para el poder dormir y para el poder estar saludables. Esa es la primera invitación que les quiero hacer, que empecemos a revisarnos un poquitito, ¿verdad? Porque a veces, aunque hablamos mucho de estos temas, se nos olvida en realidad que no solo es hablarlo, sino es también practicarlo en nuestra propia vida. Como bien lo decía Wendy, el tema fundamental que nos trae hoy es el tema de la prevención del suicidio. Entonces, para prevenir algo es importantísimo primero tener claro qué es, ¿verdad? El suicidio es toda acción que realiza una persona con la finalidad de quitarse la vida. Ahorita vamos a ampliar muchísimo más este concepto y luego Leani también va a referirse, pero vamos a dejar primero algunas cosas muy importantes marcadas para que tengamos claro. Algo de lo que tenemos que tener claridad es de que una persona con ideación suicida no tiene como fin matarse o morirse, ¿verdad? O la muerte como tal, sino que más bien esta persona lo que manifiesta o lo que está manifestando en su conducta suicida es un deseo real de eliminar ese dolor psicológico y emocional o emocional que siente y que se le ha vuelto absolutamente insoportable. Voy a ponerles un ejemplo. Yo padezco de migrañas. Y resulta que yo les comento a ustedes, a todas las personas que están escuchando en este momento, que yo padezco de migrañas y que me duele mucho la cabeza. Ustedes en algún momento, todos ustedes, han tenido un dolor de cabeza. Entonces, ustedes pueden tener una noción de lo que es tener un dolor de cabeza, pero no pueden tener una noción exacta, absolutamente real, de cuánto es mi dolor de cabeza. Por eso, eso mismo sucede con un dolor emocional o psicológico. En muchas oportunidades las personas menospreciamos el dolor emocional de alguien, porque tal vez en esa situación nosotros no nos afectaríamos tanto. O porque tal vez uno de pronto dice, ay, pero ¿cómo esa persona se siente tan mal consigo misma o con la vida? ¿O cómo ha pensado en quitarse la vida si tiene esto y esto y esto y esto positivo? Si tiene una vida buena, si tiene familia, si tiene esto, ¿verdad? Pero lo que sucede es que cada persona vive su propio dolor emocional y psicológico de una forma particular. Y no todas las personas tenemos las mismas herramientas ni las mismas habilidades de afrontamiento que otras. Entonces, cuando hablamos del tema del suicidio, por eso es que hay que tener una mirada muy fina, muy delicada para poder hablar de este tema y para poder tocar este tema, porque no es así de fácil. No hay una receta, no hay digamos, un concepto general que nos lleve a todas y a todos a entender las cosas de la misma manera. El acto suicida no es un evento aislado, no es que una persona, digamos, que hoy amaneció con ganas de quitarse la vida. No, no es que simplemente se le ocurrió a esa persona eso, sino que más bien el acto suicida es un producto de varios elementos, de varios factores, tanto individuales, familiares, sociales, e incluso hasta podríamos hablar de factores políticos o de factores generales, como por ejemplo las posibilidades que una persona tiene de acceder a los servicios de salud.
No es lo mismo que una persona tenga seguro y que pueda ir a un servicio de salud para ser atendido, que otra persona que sabe que además de sentirse mal, si va al seguro, luego le va a llegar una factura porque no tiene cómo pagar, o que no tiene cómo comprarse un medicamento, ¿verdad? Entonces, son un conjunto de factores los que intervienen en un acto suicida o en una conducta suicida. A esos factores se les da un nombre. Podemos hablar de factores protectores, que son todos esos factores o aquellas condiciones, situaciones o elementos que pueden proporcionarle a las personas unas herramientas para prevenir, ¿verdad?, las situaciones que le ponen en riesgo y que además, como hablábamos al principio, favorecen la salud mental, los estilos de vida saludables que podamos tener o los recursos tanto personales como familiares y sociales que tengamos. Por eso, entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de factores precisamente individuales, familiares y sociales. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el amor propio que cada quien tenga. Pensemos, por ejemplo, en las relaciones sociales. Si tenemos relaciones sociales que son adecuadas, que son nutricias, que nos proveen de un ambiente adecuado y agradable, ¿verdad? O si más bien tenemos relaciones sociales tóxicas, si siempre nos generan más bien conflicto, ¿verdad? Entonces, obviamente, estos factores, si son protectores. Ahorita, al hablar de factores protectores, pensemos en relaciones sociales adecuadas y que nos nutran, ¿verdad? Que nos aporten y que nos ayuden. La espiritualidad, cuando hablamos de espiritualidad, no estamos hablando de religión y eso es muy importante tenerlo claro, ¿verdad? No hablamos de una religión como tal, sino de lo espiritual que podamos ser, de la conexión que tengamos con la naturaleza, de la conexión que tengamos con la vida, de la conexión que podamos tener con un ser supremo o superior, si la tenemos. Las habilidades de afrontamiento, y a eso me refería desde un inicio. No todas las personas enfrentamos o afrontamos las situaciones de la misma manera. Hay personas que en una situación específica tienen habilidades para poder conversar, para poder decir que algo no, que de lo que pasa les incomoda, pero hay otras personas que se lo guardan y no tienen muy desarrolladas las habilidades de afrontamiento para sobrellevar situaciones diferentes de la vida. Entonces esas personas se ven más perjudicadas que las que sí las tienen. Como factor protector es tener desarrolladas esas habilidades de afrontamiento. También en algunas oportunidades, en algunos textos, son comparadas con las habilidades blandas, ¿verdad? Que es todas las habilidades que podamos desarrollar para tener mejores relaciones. Y el sentido de vida. Es importantísimo tener un sentido de vida o darle un sentido a la vida, ¿verdad? Mi vida no puede depender de lo que otras personas vean de mí, sientan por mí o depositen en mí, sino que el sentido de mi vida debe ser por mí misma. Y eso es muy importante. Los factores protectores familiares. Estamos hablando del apoyo que podamos recibir en un ambiente familiar. Y recordemos que cuando hablamos de familia, no necesariamente estamos hablando de papá, hermanos, abuelitos, ¿verdad? No, sino que estamos hablando de esas personas a quienes consideramos familiares, de esas personas con las que vivimos, ¿verdad? Entonces, ese apoyo familiar puede venir de una tía, puede venir de los primos, puede venir de alguien que vive en mi casa, ¿verdad? De mi pareja, de las personas con las que convivo. Otro factor protector es la buena comunicación y estamos siempre en la columna de familia, ¿verdad? Entonces, la buena comunicación que yo pueda tener con las personas con las que vivo. No solo me siento apoyada, sino que también tengo buena comunicación con esas personas. Les puedo manifestar que me siento mal. Les puedo manifestar que tengo algunas ideas ahí que quisiera comentarle. Y es sumamente importante eso. El interés y el reconocimiento. Sentir que la gente se interesa por mí. Hay muchísimas personas que
que se nos olvida y que le damos prioridad a esto. En lugar de tener una buena relación, de tener un interés con las personas con las que vivimos, de sentir que alguien reconoce lo que hacemos, es fundamental tener esa claridad de que las buenas relaciones familiares, de amistad, individuales y demás, son importantísimas como un factor protector para el riesgo suicida. Además, las relaciones, los factores protectores sociales nos hablan de estímulos adecuados, de quienes nos rodeamos. ¿De quiénes nos rodeamos? Pensemos nosotros, cada uno de nosotros. ¿Quiénes están alrededor mío? ¿Cuáles son mis estímulos? ¿Qué es lo que yo veo en la televisión? ¿Qué es lo que yo escucho en la radio o la música que escucho en las redes sociales y demás? ¿Qué es lo que me gusta ver? Entonces, todo eso son estímulos para mí. Son estímulos para mi cerebro, para mi cabeza, para mi psique. Y entonces es importante también tener regulado cuáles son esos estímulos que yo estoy recibiendo. Y al mismo tiempo, si yo puedo determinar que alguna persona a mi alrededor está teniendo muchísimos estímulos inadecuados, entonces también poder observar que estos pueden ser factores de riesgo. El reconocimiento social. Es muy común que las personas necesitemos un reconocimiento, es que las demás personas, por ejemplo, como estudiantes de la universidad, ¿verdad? Que nos reconozcan que somos buenos en lo que hacemos, que llegamos puntuales a las clases, que hacemos un gran esfuerzo por algo y a veces las personas no lo reconocen. Es importantísimo, ¿verdad? Tener ese reconocimiento y también aprender que como factor protector para otras personas, yo también debo aprender a reconocer el esfuerzo de otras personas. Siempre va a ser un factor protector los grupos culturales, deportivos, de arte, todos los grupos en donde yo tenga algún nivel de pertenencia, que yo sienta que soy parte de esto, va a ser un factor protector. Muchísimas personas han manifestado que, por ejemplo, el estar en un grupo de teatro, el estar en un grupo de fútbol, el estar en un grupo de pintura, el estar en un grupo X de lo que sea, le ha permitido, digamos, desarrollar ciertas habilidades, cierto amor hacia sí misma y unas buenas relaciones también que le han hecho mejorar como persona. Las redes de apoyo que podamos tener, ojalá en todas las universidades y en todos los espacios existieran redes de apoyo, existieran personas donde una puede recurrir en caso de que se sienta mal. Y no solo recurrir, sino sentirse escuchadas y escuchados, ¿verdad? Porque a veces, y volviendo al tema de la obsesión a veces que tenemos con los celulares o con la tecnología, entonces llegamos a hablar con alguien y resulta que esa persona está viendo el celular y nos medio contesta, ¿verdad? Sí. Ajá. Perdón, ¿qué? Sí, no, es que no le escuché bien, ¿me puede repetir, verdad? Precisamente entonces estamos hablando de que tenemos una limitación en esas redes de apoyo, ¿verdad? Porque es importante tener personas que se interesen por nosotros, siempre, alrededor. Y hacer una especie de lista, ¿verdad? De personas a las que yo puedo recurrir, tanto familiares como sociales, y que sean un factor de mi protección. Yo puedo pensar, si yo me siento mal, ¿a quién recurro? ¿Tienen ustedes a quién recurrir? Pensemos a quién puedo recurrir en una situación en donde me siento muy mal, en donde me siento triste, en donde me siento vacía o sola. Pensemos siempre en por lo menos 3 personas, y es importantísimo, por lo menos 3 personas a quien yo pueda recurrir en una situación de esas. Además, el ocio y la recreación. No todo es trabajo, y por eso hablamos de la salud emocional y la salud mental y el autocuidado. No todo es estudio, no todo es trabajo, no todo es hacer y hacer. Tenemos que buscar espacios de ocio y de recreación. Vienen los factores de riesgo, que es lo que les mencionaba. Pues obviamente al haber factores protectores, que son los que de alguna manera previenen, ¿verdad?, que el riesgo del suicidio, también existen factores de riesgo. Y se puede decir que esos factores son más bien aquellos que favorecen esas ideas o esos pensamientos de que ya no quiero estar más aquí. Entonces, tenerlos claros y reconocerlos. Uno de los fundamentales a nivel individual es las previas tentativas de suicidio. Cuando una persona ha pensado en quitarse la vida
o ha hecho un intento de quitarse la vida, ¿verdad? Ya es un elemento de riesgo para volver a pensarlo o a considerarlo. Entonces, si conocemos a alguna persona, por ejemplo, que ya ha hecho algunos intentos, pues estemos un poquitito más atentos a esta persona, ¿verdad? Es importante. El fracaso escolar. Y ahí menciona fracaso escolar, pero hablemos de todos los fracasos que podamos tener en la vida. Recordemos que en la columna individual hablábamos de las estrategias o las habilidades de afrontamiento. Entonces pensemos en relación, por ejemplo, al fracaso, ¿verdad? ¿Cuántas personas en una misma situación de fracaso tienen unas estrategias para afrontarlo y cuántas personas tienen otra? ¿A cuántas personas les afectan de una forma y a cuántas personas les afectan de otra? Entonces, en sí, el fracaso como tal, ¿verdad? No necesariamente es que ya nos va a llevar a pensar en una tentativa de suicidio, pero el fracaso en diferentes circunstancias de la vida podría ser un factor de riesgo o una condición de riesgo. Hay personas que han fracasado en sus relaciones personales, que han fracasado a nivel académico, que han fracasado en muchos ambientes, o tal vez no es que han fracasado, sino que se sienten fracasadas, ¿verdad? Entonces es muy importante tal vez intentar ayudar a esas personas para que vean que los fracasos no necesariamente nos llevan a quedarnos en el fracaso, sino que también nos pueden llevar a un esfuerzo diferente para lograr lo que queremos lograr. El deficiente autocontrol. Es importantísimo también pensar que el no tener control sobre nuestras emociones. No necesariamente tenemos que controlar las emociones, y algo que es importante es tener claro que las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones nada más. No es que sentir duelo, sentir tristeza, sentir angustia sea malo, no, no está mal. Pues a veces hay que sentirlos, a veces si está sucediendo algo que nos hace sentirnos angustiados, pues es válido sentirnos angustiados. Pero entonces, el control de nuestras emociones está relacionado a la expresión de las emociones, a no dejar que la emoción me desborde, sino a saber que estoy angustiada, pero poder controlar esa angustia, poder identificar esa angustia. Entonces es muy importante también empezar a desarrollar esas habilidades. El acceso a medios letales es definitivamente un factor de riesgo. Hay personas en ciertos lugares que tienen acceso, ¿verdad?, a medios como para envenenamiento, para armas y demás. Entonces es importante también tener esa claridad cuando y tratamos de identificar los factores de riesgo en una persona que tenga ideación suicida. Familiares, los antecedentes. Cuando existen antecedentes tanto psiquiátricos, digamos de trastornos del estado del ánimo, cuando existen antecedentes de suicidio, ¿verdad? Todos estos son considerados factores de riesgo. Los cambios en la estructura familiar, qué sé yo, perdimos la casa y nos tenemos que ir para otro lugar, tal vez no tan bonito. No sé, vino la pandemia y resulta que entonces ya no puedo pagar el apartamento y entonces me voy a ir a vivir a otro lugar. Me quedé sin trabajo y entonces tengo que, ¿verdad? Son cambios en la estructura familiar o en la estructura general de mi familia, ¿verdad? Entonces es también considerado un factor de riesgo y repito, los factores de riesgo no es que determinan, ¿verdad?, que ya por tener alguno de esos factores, entonces ya la persona tiene un riesgo altísimo de tener una conducta suicida, no. Pero sí podemos ir chequeando, ¿verdad?, en una persona cuántos factores de riesgo hay y poder más bien disminuir ese riesgo. La falta de unión o comunicación a nivel familiar siempre va a ser un factor de riesgo y recordemos que más bien como factor protector, la comunicación adecuada o asertiva era un factor protector. El consumo de sustancias. Es muy importante tener claro para todos y todas, el consumo de sustancias es una forma de anestesiarme, es una forma de no sentir, ¿verdad? Las drogas, el alcohol, cualquier sustancia farmacológica también.
Entonces, cuando una persona consume muchas sustancias o vive en un ambiente en donde hay muchas sustancias, eso puede ser un factor de riesgo. Y las situaciones de violencia, la violencia física que se puedan vivir en una familia, el ser testigos de violencia intrafamiliar, el haber sufrido o sufrir violencia sexual, todos esos se convierten en factores de riesgo. Hay algunas poblaciones que se consideran a nivel social poblaciones de riesgo, y yo quiero que quede muy, muy claro esto que voy a decir, ¿verdad? No es que como tal una persona de la población LGTB ya de por sí está en riesgo, no, sino que la sociedad, ¿verdad? Al no ser una sociedad que contiene, al no ser una sociedad que no discrimina, entonces pone a las personas en riesgo a veces. Entonces, la población LGTB lamentablemente está en la lista del segundo, digamos, las personas que más se suicidan, ¿verdad? En el segundo grado, en el segundo nivel. Precisamente porque son discriminadas, porque a veces no son aceptadas en sus familias, porque tienen algunas confusiones personales por lo que están viviendo, porque sufren de una forma diferente las cosas. Precisamente por esta intolerancia que tiene nuestra sociedad, ¿verdad? Para las demás personas. Entonces, por eso se les coloca, y quería colocarlo como uno de los factores de riesgos sociales para que también podamos poner atención a esas situaciones. El estigma a la solicitud de ayuda es ya de por sí un factor de riesgo. A veces tenemos la costumbre o el temor de creer que si nosotros decimos que ocupamos un psicólogo, una psicóloga, o que si nosotros decimos que hemos tenido ideación suicida, o que ya no quiero vivir más, o alguna cosa así, entonces que nos van a hacer a un lado y que probablemente nos discriminen y que probablemente ya no nos vean de la misma manera. Entonces, eso hace que las personas prefieran no pedir ayuda porque les da temor. Entonces, eso se considera un factor de riesgo y pone en riesgo a las demás personas. Las situaciones de duelo, los niveles altos de presión, ¿verdad? Y no me refiero a la presión arterial, sino a la presión, a sentirnos presionados por los pagos, por la universidad, por diferentes cosas, ¿verdad? Los medios de comunicación que a veces no nos ayudan mucho, ¿verdad? Con muchísimas informaciones, con lo que podemos recibir de los medios de comunicación, y las situaciones de bullying también son factores de riesgo. Vamos a pasar en los minutitos que me quedan a las señales de alarma. Voy a aclarar qué son las señales de alarma y la diferencia con los factores de riesgo, para que tengamos una idea muy clara. Si lo pensamos, por ejemplo, pensemos en una persona que tiene hipertensión arterial. ¿Saben qué es hipertensión arterial? Bueno, la presión alta. El factor de riesgo puede ser que esa persona no se alimente bien, puede ser que esa persona no haga ejercicios, puede ser que esa persona sea obesa, ¿verdad? Entonces, esos son factores de riesgo. ¿Qué es una señal de alarma? La señal de alarma es la que le dice, váyase para el médico inmediatamente para que lo vean. Y es el dolor en el pecho. Esa es una señal de alarma para una persona con hipertensión. Que se le durmió el brazo izquierdo. Esa es una señal de alarma para una persona con hipertensión. Que se le fueron las luces, como dicen, ¿verdad? Y que ven así como estrellitas. Esa es una señal de alarma. Lo mismo sucede con la conducta suicida. Tenemos factores de riesgo, que son los factores que en general podemos ir determinando que ponen a una persona en riesgo, pero las señales de alarma son esas señales que nos dicen, mejor busquemos ayuda. Entonces, las palabras, hablamos de conductas, palabras y emociones. Las palabras, que la persona manifieste no tener ganas de vivir, que la persona manifieste no tener esperanza de que las cosas cambien o que mejoren, que la persona manifieste considerar que es una carga para los demás y que tal vez si no estuviera las cosas mejorarían, que la persona manifieste tener un sufrimiento intolerante, ya no puedo soportar más este dolor. Y ahí estamos hablando de palabras, ¿verdad? De cosas que la persona mencione o diga. También existen señales de alarma como conductas, personas que abandonan sus actividades de pronto, ¿verdad? Quizá habían venido bien interesadas en algo y de pronto ya no quieren nada con la vida, ¿verdad? Nada con la universidad, nada, y se mantienen más bien aisladas. El consumo de alcohol o drogas,
que ya se mencionó también, el aislamiento, la agresión, personas que se vuelven muy agresivas o que de pronto ustedes empiezan a observar que llegan con golpes o con cosas así, conductas temerarias, ¿verdad? La alteración de patrones de sueño en vela, deshacerse de pertenencias, siempre van a ser señales de alarma, ¿verdad? Cuando una persona empezó a regalar sus cosas, cuando una persona empezó a, a donar sus pertenencias, entonces hay que empezar a ser más atentos a lo que está sucediendo, visitar o despedirse de seres queridos y la búsqueda activa de métodos para quitarse la vida. ¿Por qué alguien buscaría un método para quitarse la vida si no tiene mente, verdad? Entonces es importantísimo también tenerlo como una señal de alarma. Y a nivel emocional, los cambios notables en el estado de ánimo, el enojo constante, ¿verdad? La depresión o tristeza, y es importante mencionar que no estamos hablando necesariamente de la depresión como trastorno depresivo del estado del ánimo, sino que es esa tristeza profunda que una persona pueda sentir y la pérdida de interés. Entonces, todos esos también pueden ser factores de alarma o señales de alarma que pueden decirnos busquemos ayuda o decirnos a nosotros pensemos en que esta persona que es compañero o compañera, que es vecino o vecina o que es familia, necesita ayuda. Es importante recalcar que hay poblaciones también que tienen, digamos, a veces a niveles más altos de riesgo, ¿verdad? Y si bien es cierto, hay algunos textos que mencionan que hay poblaciones como por ejemplo las personas que se dedican a algunos deportes o las personas que, por ejemplo, viven en ciertas zonas como nosotros en nuestro país, que hay zonas en donde hay por estadística, digamos, mayores casos de intentos o ideaciones suicidas, o que el suicidio podría estar relacionado también con algunas situaciones como las personas que se dedican al arte y demás. No existen, por ejemplo, estudios que verifiquen que esa información es así, ¿verdad? Pero sí hay algunas poblaciones en específico que pueden pensarse, digamos, que están en mayor riesgo y son las personas que somos más sensibles a las problemáticas, ¿verdad? Somos esas personas que de pronto nos duele más el dolor del otro. Las personas que, por ejemplo, estamos más pendientes de las problemáticas sociales o de las situaciones que se presentan en nuestro país o de problemáticas mundiales, ¿verdad? Que nos afecta, por ejemplo, los femicidios, la violencia doméstica, que nos afecta las situaciones que, digamos, están afectando en general al país, porque hay otras personas que no son tan sensibles a esas problemáticas. Entonces, todas las personas que somos sensibles a las problemáticas sociales, podría decirse que se considera también un riesgo, ¿verdad?, para la ideación o la tentativa de suicidio, y eso es importante tenerlo claro. De ahí, más allá, y lo más importante es que entonces estas personas que somos muy sensibles, también debemos buscar mayores factores protectores y desarrollar mayores habilidades de afrontamiento. ¿Qué puedo hacer entonces ante una situación de riesgo? Ahora Leani va a profundizar más también en esta temática, pero ¿qué puedo hacer yo si identifico que hay una situación de riesgo? Si veo que alguien a mi alrededor está en algún tipo de riesgo. Pues primero identificarlo. Por eso necesito la información. Por eso necesito saber cuáles son los factores protectores, cuáles son las señales que me pueden dar una alerta, una alarma, o cuáles son los factores de riesgo para poder identificarlo. Ofrecer apoyo y comunicación activa y empática con la persona que sufre. Ofrecer apoyo no es solamente decirle, aquí estoy para usted. No, es escucharle, es una comunicación activa y empática, atenta, ¿verdad? Ver, y yo siempre utilizo esta frase y yo estoy segura de que ustedes me van a entender lo que quiero decir. Es que no se trata de ver con los ojos, es ver con el corazón. Es más allá de solo esa mirada que los ojos me pueden dar, ¿verdad? Es ver con el corazón y es escuchar con el corazón a las personas que están sufriendo.
y buscar ayuda profesional especializada, porque yo no puedo atenderlo todo. Yo puedo estar ahí, yo puedo ofrecer apoyo, pero si esa persona necesita otro tipo de ayuda, debemos buscar un profesional especializado en el tema que le pueda ayudar. ¿Mm? Es importantísimo. Y más allá es tener claro que siempre un riesgo de suicidio es una emergencia. No es que lo voy a dejar para atenderlo la otra semana. No es que la otra semana le pego una llamada. No, es ya. Es una situación de emergencia. Termino la presentación con esta frase que me encanta de Albert Einstein y que la utilizo casi en todas mis presentaciones. No pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Muchísimas gracias. Wendy, tenés el micrófono apagado. Siempre me pasa, el monólogo interno lo hago primero para ensayar y luego prendo el micrófono para poder hablar con ustedes, entonces no hay problema. Muchas gracias, Alessandra, muchas gracias, Leani, nuevamente por el tiempo, por la dedicación, por estar un miércoles en la tarde-noche compartiendo con nosotras. Entendemos perfectamente que es un tema bastante importante y necesario para las personas que están conectadas en este momento y no escucharon el inicio. Nada más quería comentarles rapidito para que Leani pueda empezar. Que estamos en la Semana de Teatro Aplicado. La Semana de Teatro Aplicado empieza hoy, ¿verdad? Y termina el sábado. Tenemos diferentes actividades que por ahí vamos a anotar también en comentarios dentro de un ratito. Y contarles que el día de hoy tenemos a las invitadas Alessandra Hall Fernández y Leani Villafuerte Martínez, que son de diferentes espacios, de diferentes instancias, el MED y el Colegio de Profesionales en Psicología, compartiendo sobre este tema tan importante y que es necesario. Saber y reconocer, identificar y principalmente poner atención a esta emergencia que además como país estamos viviendo, como mundo estamos viviendo, para ayudarnos y protegernos entre todas las personas. Reconocer siempre y saber que es importante que a veces todas las personas podemos saber que tenemos a una persona por allí cercana que nos está necesitando. Entonces es ahí donde nosotras podemos relacionarnos y actuar. Entonces, ahora le doy el paso a Leani Villafuerte para que pueda trabajar y presentar. Muchas gracias, Leani. Gracias, Wendy. Voy a necesitar un poquito de tu ayuda porque quería hacer una actividad ¿Sí? para reforzar lo que nos decía anteriormente Alessandra. Pues bien, bueno, voy a trabajar más concretamente y alguna información que nos dio Alessandra, entonces para complementar eso. Bueno, algunas pautas importantes que tenemos que saber sobre el suicidio. La persona suicida no quiere acabar con su vida, quiere acabar con el dolor. Entonces acá es donde te necesito, Wendy, para hacer este pequeño ejemplo. A ver, ¿cuál ha sido tu dolor físico más fuerte? O sea, que te recuerdes así en toda tu vida, ¿cuál ha sido el dolor físico que has sentido más fuerte? Fue en la rodilla con un accidente en moto, cuando me hicieron la revisión con los dedos para ver si todo estaba bien. Ese fue el dolor más fuerte. Eso suena doloroso. A ver, Sí, ¿y cuál ha sido tu segundo dolor físico más fuerte? Ay, es que, a ver, ¿cuál dolor más fuerte? Físico, ¿verdad? Físico. Recuerdo un dolor de cabeza que ya era migraña, que duró como, no sé, 2 días y no se quitaba. Claro, la migraña, sí, yo también. Me siento totalmente identificada. Ok, Wendy, en algún momento, ¿te imaginas cómo ha podido ser algún momento que sienta los dos dolores juntos? Tu dolor de rodilla más ese dolor fuerte de migraña. Nunca lo había pensado, Leani, la verdad. Podría ser insoportable, ¿verdad? Sería sin duda Bueno, insoportable. sería insoportable, sería inaguantable. Muchísimas gracias, Wendy. Pues bien, voy a usar estos dos dolores que Wendy nos acaba de comentar para explicarles un poquito cómo es el dolor emocional que sienten las personas que piensan o presentan conductas suicidas. Todas las personas tenemos un umbral de dolor físico que es cuando sentimos ese dolor que
totalmente sobrepasa, digamos, ese umbral de dolor físico, y también tenemos el umbral de dolor emocional. Las personas que presentan conductas suicidas o bien tienen la ideación suicida, es bueno porque han sufrido muchísimos acontecimientos en su vida que los ha llevado a sobrepasar este umbral de dolor emocional. Entonces, bueno, nos podemos imaginar poniendo el escenario a un chico adolescente que está iniciando quizá el colegio, que no tiene apoyo familiar, que acaba de tener una ruptura con su pareja, que presenta algunos fracasos académicos, y todas estas particularidades, todas estas escenas que pueden llevar a este adolescente a acumular y acumular ese dolor emocional que llega a un punto, ¿verdad?, que supera ese umbral de dolor emocional que estamos preparados para aguantar, y que muchas veces no es solamente que lo supera, sino que no contamos con las herramientas y las capacidades para poderlo afrontar. Entonces, bueno, tener muy claro que la persona que se suicida no es que quiere acabar con su vida, sino que quiere acabar con el dolor. Tener esto presente nos ayuda a sensibilizarnos con las personas que realmente están pasando por esta situación, y saber que no la están pasando bien, que están sintiendo muchísimo dolor emocional y que no saben cómo lidiar con él porque pues se ha salido de sus manos, ¿verdad? La segunda pauta importante: el suicidio es un acto final de un proceso. Entonces, bueno, acá les enseño un poquito cómo es el proceso del comportamiento suicida. Primero se inicia, bueno, con ideas suicidas. Podemos pensar que, bueno, muchos hemos tenido ese pensamiento de que estoy cansada de esta vida, quisiera dormirme por varios días, etc. Pues bien, la diferencia de estas ideas suicidas es que son ideas muy recurrentes, son ideas que la persona constantemente está pensando, no valga la redundancia, que lo tiene muy presente, que interviene en su vida diaria, en el trabajo, en poner atención en clases, etc. Entonces, bueno, esto es un poquito de las ideas suicidas. Para seguir con el siguiente escalón, que bueno, vienen a ser gestos suicidas. Estos gestos suicidas no tienen la intencionalidad de morir la persona, pero sí de hacerse daño físico para poder expresar el dolor emocional que siente. Algunos ejemplos, bueno, pueden ser ingerir sustancias, alcohol, drogas, etcétera, hasta llegar a un punto de intoxicación. También las autolesiones, que lamentablemente, bueno, se da muchísimo en adolescentes, el cortarse las muñecas, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, tener eso presente, que son gestos suicidas, y también son esas señales de alarma que nosotros como adultos o nosotros como personas cercanas que podemos ver en nuestros familiares, en nuestros seres queridos, etcétera, bueno, entonces también para tenerlo presente. La crisis suicida, bueno, ya acá viene, es cuando la persona no solamente presenta ideas suicidas, gestos suicidas, sino que ya tiene un plan, ya sabe cómo hacerlo, dónde hacerlo, en qué momento, cuando no esté la familia, o entonces viene y compra el método con el que piensa suicidarse, etcétera. Entonces, bueno, ya eso es una crisis suicida. Esto es importante saber, que estas crisis suicidas pueden durar días, horas y hasta días, pero no extenderse más. Acá es precisamente donde nosotros como profesionales y bueno, también como personas que trabajamos en la salud mental, es que tenemos que intervenir en estos momentos críticos. El intento suicida, bueno, es cuando ya la persona lleva su plan a cabo, pero el método no es suficientemente letal, o llega algún familiar que impide el acto, o es llevado al hospital y entonces, bueno, se le salva la vida. Y el suicidio consumado, que es el último escalón de todo este proceso, que lamentablemente, bueno, es cuando la persona sí consigue consumar el acto. Entonces, bueno, regresándonos un poquito, la tercera pauta que considero importante es: el suicidio no es un acto individual. ¿Por qué no es un acto individual? Y anteriormente lo mencionó Alessandra. Es porque en este proceso no solamente es una decisión de la persona,
sino que interviene muchísimo las personas que están alrededor, que tanto abrieron el espacio para que la persona se pudiera comunicar el dolor que estaba sintiendo. También tiene muchísimo que ver los centros educativos, la pareja, etcétera, hasta incluso los centros de salud. Entonces se involucra no solamente a la persona, sino a, a todo su núcleo familiar y otros sistemas que están alrededor de ella. Y la mayoría de las personas que comunican sus intenciones suicidas quieren ayuda. Esto es porque, bueno, muchas veces decimos, pero ¿cómo lo hizo? Y nadie se dio cuenta, no dio una señal. Bueno, si dan señales, un alto porcentaje, podríamos hablar de un 97% de las personas que se suicidan o tienen intentos suicidas fue porque dieron señales. A veces no las sabemos leer, porque a veces son señales un poco difusas, a veces no las expresaron como nosotros pensaríamos, ¿verdad? De una manera verbal y muy concreta. No, a veces lo hace de otra manera, por ejemplo, como decía anteriormente, los gestos suicidas, ¿verdad? Que nos quieren expresar que la persona, bueno, no se está sintiendo bien, está en un escenario donde su vida la está poniendo en riesgo, sin embargo, no siempre es con la intencionalidad de morir, pero sí se está haciendo daño. Acá unas estadísticas presentadas por el Estado de suicidio en el 2018. Bueno, en intentos tenemos que la mayoría de personas que han intentado suicidarse están entre los 15 y los 19 años. Es una población sumamente joven, seguida por la población de 20 a 24 años. Esto, si pueden ver, en el 2018 las cifras se elevan muchísimo comparadas con los demás años. En consumados, perdón, anteriormente eran los intentos, estos son los consumados, estos son los que sí se llevaron a cabo, ¿verdad? Entonces, bueno, también tenemos que la población, una población joven entre 18 y 29 años, son los que, bueno, lastimosamente han consumado el suicidio. Tenemos acá la distribución porcentual de suicidios por edad y también por sexo. Es importante señalar que, bueno, básicamente estas estadísticas es como una pirámide invertida, ¿verdad? Están los intentos, están los suicidios consumados, están los intentos, y abajo una gran porcentaje de personas lo están pensando. Entonces, tener muy claro que el suicidio es totalmente prevenible. Si podemos intervenir en los primeros escalones, como les mencionaba anteriormente, y lo pudimos ver, es totalmente prevenible, porque podemos intervenir cuando la persona lo está pensando, podemos intervenir cuando vemos gestos suicidas, podemos intervenir cuando está en crisis. Entonces, para que tengamos esto muy claro, el suicidio es totalmente prevenible. Algunos mitos, y esos son frases que se escuchan muy común, lamentablemente se escucha muy común en el colegio, en la universidad, en el barrio, etcétera. Entonces, bueno, tener claro que son mitos para que podamos tener la información certera y podamos no caer en el error de seguirlos, ¿verdad? Comunicando o seguirlos mencionando. El suicidio se hereda. Pues bien, no hay estudios científicos que todavía demuestren que hay un gen de suicidio que se hereda a través de los familiares, ¿verdad? Lo que sí se hereda son las conductas de cómo afrontamos los problemas. Entonces, bueno, que vimos que el tío que tuvo un problema financiero muy grande, que se divorció, que también le diagnosticaron una enfermedad y tomó la decisión de quitarse la vida. Entonces, bueno, ahí vemos cómo estos actos o estas conductas se empiezan a repetir en otros miembros de la familia y decimos, bueno, es que heredó el gen, ¿verdad? Bueno, no es fisiológico, sino es más conductual, se aprenden a cómo solucionar los problemas. No es una forma de solucionar los problemas viable o asertiva. Entonces, bueno, para que nos quede eso claro. Una persona que quiere suicidarse no da señales. Bueno, como anteriormente les decía, un alto porcentaje de las personas que intentan suicidarse dan señales
y las dan para que les podamos ayudar. Solamente que a veces, como les decía anteriormente también, no las dan de la manera más clara ni nosotros tampoco las sabemos leer. Pertenecer a la población LGTBI es un riesgo de suicidio, bueno, como anteriormente decía la colega, pertenecer a esta población no es el riesgo de suicidio. El riesgo de suicidio es el determinante social que nos lleva, ¿verdad?, a la exclusión, a la discriminación, a que a la población que pertenece a este grupo, se les cierran muchísimo las puertas para conseguir un empleo, para optar por una carrera académica, hay rechazo de parte de la familia, etcétera. Entonces, esos son los factores de riesgo. No es pertenecer o ser una persona LGTBI, sino es todo lo que la sociedad le impone o acorrala a que la persona viva por pertenecer a un grupo de estos. Hablar del suicidio causa que las personas se quiten la vida. Esto es muy común. Esta frase, escucharla más que todo como en los colegios, que a veces a los docentes les da un poquito de miedo a hablar sobre este tema, y es porque creen que hablándolo se va a abrir como el espacio para que los adolescentes se desborden y entonces vayan y cometan el acto. Pues no, también es un mito. Al hablar del suicidio, muchísimas personas que lo están pensando, si se abre el espacio para que la persona lo comente, se está interviniendo. Ahí se está trabajando en prevención. Perdón. ¿Cómo reconocer si una persona está presentando un comportamiento de suicida? Esta pregunta se la hacen muchísimo los que trabajan con adolescentes, bueno, que es con lo que mayormente he tenido como relación y he hecho algunas investigaciones, y es porque nos da ese susto de que la persona querida o el estudiante, etcétera, tome la decisión de acabar con su vida y que nosotros no podamos reconocer que pasó ese mal momento y que lo quiso intentar y que nosotros no tuvimos la sutileza para poder identificar ese comportamiento suicida. Entonces, bueno, algunas señales de alarma en las que tenemos que estar presentes, verbales. No tengo razón para vivir, nadie me quiere, estarían mejor sin mí, me quiero morir, me voy a matar, nunca más seré feliz, no vale la pena seguir viviendo. Entre esas y muchísimas frases que podemos escuchar y que cuando las escuchemos pongamos la total atención en ellas y que llame nuestra atención, que llame nuestro interés para saber qué hay detrás de una frase de estas. Señales de alerta conductual, bueno, la colega anteriormente mencionó estas, el aislamiento, cambios notables, cambios notables en los hábitos de alimentación, de sueño, falta de energía y motivación, descuido en la higiene y en el aspecto físico, pérdida en el interés. Es una persona, bueno, que le ha gustado muchísimo el fútbol y de un momento a otro, bueno, lo deja, ya no le interesa tanto. También vemos que hay alteración en el sueño, o duermen muchísimo o por el contrario, no empiezan a sufrir de insomnio y el sueño se ve afectado. Entrega de regalos y objetos queridos. Bueno, ese adolescente que quería muchísimo a su perro y de un momento a otro, ¿verdad? Empezó a regalar ese perrito o el teléfono, etcétera. O sea, objetos que la persona tiene mucho valor para la persona emocionalmente y de un punto a otro los empieza a regalar. Bajo rendimiento académico, y bueno, ahí podríamos también agregarle también bajo rendimiento laboral. Algunas señales de alerta emocionales, bueno, llanto constante, tristeza, ira, irritabilidad, culpa, desesperación, desesperanza y depresión. También es importante mencionar que estas señales de alerta, no se dan de manera
aislada por categorías. Se pueden dar en un conjunto, ¿verdad? De señales verbales, señales emocionales y señales conductuales. ¿Sabe usted cómo reaccionar si una persona que usted conoce está pensando en quitarse la vida? Bueno, es sumamente importante porque podemos reconocer que está pasando por un mal momento, podemos decir, bueno, mira, me presentó esto, me dijo esto, es una señal verbal. Y está presentando también que está regalando los objetos queridos y además de eso físicamente se ve un poco descuidado. Bueno, ya sabemos que dónde poner la atención, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo reaccionar? ¿Qué hacer? Es normal sentir ansiedad y miedo porque es un tema que nos mueve como humanos, porque es la vida, la muerte, entonces sí mueve nuestras fibras más profundo, más cuando es de un ser querido que apreciamos muchísimo. Entonces, totalmente normal sentir ansiedad y miedo. Abordar la situación con otras personas si es necesario, si sabemos que no vamos a poder quizá en ese momento contener a la persona, porque como decía anteriormente, me mueve muchísimo emocionalmente, entonces no puedo brindarle el apoyo que en ese momento quizá está necesitando. Entonces, bueno, en ese momento también comunicarse con otras personas que nos pueden ayudar. Busca un espacio seguro y privado. Si es posible, digamos que sea un espacio donde no esté pasando mucha gente, donde haya privacidad, donde si la persona quiere llorar, expresarse lo que siente, entonces sea un espacio seguro donde se sienta confiado y donde además se sienta libre de decir lo que siente. Iniciar la conversación con un estoy preocupado o estoy preocupada acerca de cómo te sientes. Agradezco que confíes en mí y que me cuentes lo que te pasa. Esta frase abre muchísimo la conversación para que la otra persona se abra y empiece a contar o a expresar lo que siente. Pregunta directamente si hay una idea o plan suicida. Yo sé que nos da un poco de miedo a veces preguntar esto, ¿estás pensando suicidarte? Pero detrás de esta pregunta, más que todo va el miedo, es porque no sabemos cómo reaccionar ante la respuesta. Entonces, bueno, sería importante que antes de preguntarnos también nosotros revisemos nuestras creencias sobre qué pensamos sobre el suicidio y cómo reaccionaremos en caso de que la persona nos confirme de que sí está pensando suicidarse. Escuche de manera atenta y real, como decía anteriormente la colega, no es estar con el teléfono acá, ¿verdad? No es estar en otros, no. Es estar mirando los ojos, es tener una apertura, es que también nuestra posición corporal, la otra persona se vea que estamos abiertas a contenerlo, abierto a recibir lo que nos quiere contar, porque, bueno, si no hay este espacio para abrir la escucha, entonces puede ser que no podamos intervenir en ese momento y después pase algo que no queremos, ¿verdad? No juzgue o haga juicios de moral y proporcione confianza y converse con respeto. ¿Qué hago si sospecho de un posible intento de suicidio? Observen, como decíamos anteriormente, estar atentos marca totalmente la diferencia, ya que sabemos o tenemos la información de algunos señales de alarma, entonces, bueno, estar atentas a las señales de alarma va a marcar totalmente la diferencia. Pregunte directamente, abra el espacio para que la persona pueda conversar sobre lo que sienten, esté dispuesto a escuchar de una manera, como decía anteriormente, atenta, real, empática. Busque la ambivalencia, esto porque en este momento las personas que están pasando por estas crisis suicidas, hay una ambivalencia entre quiero acabar con mi vida, pero quiero seguir viviendo. Entonces es como, detrás de eso, quiero acabar con el dolor emocional, quiero seguir viviendo. Entonces en ese momento es bueno ayudarle a ver, y esto va ligado con el punto 5, a ver lo que en ese momento la persona está totalmente focalizada o su atención está puesta en el dolor que está sintiendo y no en las posibles soluciones. Entonces, el acompañamiento que le podemos dar es a eso, a ver las posibles soluciones,
a ver cómo lo ha afrontado anteriormente y cómo lo pueden hacer juntos. Acompañe y gane tiempo, bueno, porque como decía anteriormente, la crisis es cuestión de horas o días, entonces, bueno, en ese momento, el quitar todo acceso a algún método letal que tenga la persona, no dejarlo solo, abrir los espacios para que pueda expresarse, para que cuente su historia y, bueno, y escucharlo de manera atenta. Algunos recursos de apoyo que acá les dejo. La línea Aquí Estoy, que es del Colegio de Profesionales de Psicología, que es gratuita y es para brindar apoyo a las personas que están pensando y tienen ideación suicida. Mi nueva Aurora es de una colega y bueno, ella lo que hace es apoyar a todas las personas sobrevivientes, familiares, que han tenido o han pasado por el suicidio de un familiar. Y la otra línea, que también es del Colegio de Psicólogos, que también está accesible para las personas que así lo deseen contactarnos. Bueno, acá les dejo mis datos personales por si necesitan más información, por si quieren contactarme, etcétera. Y bueno, finalizo con una frase que me identifico muchísimo y es: cuando ayudamos a los demás, nuestro dolor sana. Esto sería de mi parte. Muchas gracias, Leani. Le agradezco a Alessandra si puede poner la cámara para compartir con nosotras este nuevo ratito, que sería como un momento de preguntas. Querría aprovechar, digamos que ustedes están, no sé cuánto seguimiento le pudieron haber dado a los comentarios. Había un comentario de Ulises Moreno, que lo leo por acá. Dice: habría que considerar adicionalmente a lo que han comentado el acoso, especialmente cuando es a través de redes sociales, como un estresor social actual que en condiciones específicas puede llevar al suicidio. Se los comento, no sé si quisieran mencionar algo en relación al acoso que nos regala el comentario Ulises Moreno. Sí, en realidad, bueno, yo hice solamente referencia al bullying, pero refiriéndome específicamente a situaciones dentro de centros educativos o el bullying, digamos, o el ciberbullying y demás, ¿verdad? Pero sí, definitivamente el acoso que puede considerarse, digamos, como una violencia en línea, ¿verdad? Es también un factor que puede ser de riesgo, ¿verdad? Para las personas y eso, digamos, que podría estar considerando dentro de los niveles de violencia en general, pero sí es especialmente en personas adolescentes uno de los elementos que son importantes a considerar. Y muchísimas gracias a Ulises por recordar, digamos, ese elemento que especialmente en este momento de pandemia y en este contexto COVID, que las personas permanecemos muchísimo más tiempo en las redes sociales, en línea constantemente, ¿verdad? Entonces, pues se hace también una especie de aumento de situaciones de violencia por medio de las redes. Gracias, Alessandra. No sé, Leani, si quieres aportar algo o pasamos a la No, siguiente. está bien. Bien, gracias. Tenemos una pregunta de Marta Toris. Bueno, hace en realidad más de una pregunta. Nos hace la primera, que es: ¿se han hecho estudios sobre los suicidios del puente Saprissa? Yo les puedo comentar un poquito de eso. Bueno, de parte del Colegio de Psicólogos, de Profesionales en Psicología, se capacitó a todas las personas que estaban trabajando en el puente del Saprissa, porque se tenía la intención de que en este tiempo de que estuvieran haciendo las mallas y el puente, hubieran casos. Entonces, para que ellos que iban a estar ahí presentes pudieran saber cómo abordar la situación. Entonces, bueno, se les brindó a ellos capacitaciones en cuanto a un estudio, así como una investigación exacta de que cuántas personas toman la decisión de quitarse la vida en el puente, hasta ahorita no.
Incluso ella menciona por qué se optó por poner esas mallas tan altas. ¿Acaso no se impulsaban políticas y acciones de prevención del suicidio? Sí, a nivel nacional existen políticas, ¿verdad? Existe una estrategia nacional específicamente para la prevención del suicidio y precisamente por eso es una, eh, por así decir, no sé si la palabra será esta, pero una obligación, digamos, de todas las entidades tener protocolos de prevención y de atención en situaciones de riesgo suicida. En cuenta las universidades, los ministerios, todas las entidades nacionales, tanto públicas como privadas. Existen muchísimas acciones, pero también precisamente el poner las mallas fue una de esas acciones, ¿verdad? Para evitar que esas situaciones se siguieran presentando por ahí, porque de, de alguna manera, si lo vemos así, se había vuelto un espacio, digamos, que era un factor de riesgo. Entonces, precisamente para eliminarlo como factor de riesgo, se pensó precisamente en poner las mallas y igual que en otros lugares como en China y en otros países, también se ha pensado en poner frases en diferentes lugares del país que se han convertido en factores de riesgo o en lugares, digamos, que se propician, digamos, para el riesgo de suicidio, que la persona pueda leer y quizá eso le haga cambiar de forma de pensar. Gracias. Hay una pregunta que es para el programa Teatro Aplicado. Entonces, en Teatro Aplicado, ¿qué proyectos se han hecho al respecto? Marta, estamos en pañales desde el programa Teatro Aplicado, específicamente en Teatro Aplicado en general. Sé y conozco que es como decirle, es la transdisciplina la que nos impulsa, ¿verdad? Al ser programas transdisciplinares, estamos cerca de disciplinas como la psicología, como la educación, con personas que trabajan en salud, tanto como por ejemplo física como emocional. Y para nosotras, una de las acciones más concretas que estamos realizando, además de esta, ¿verdad?, es generar un espacio de acompañamiento psicosocial y desde las artes que lo estamos llevando desde el mes de marzo. Principalmente, ¿verdad? En esta ocasión se está realizando por la situación que llevamos, pero nos hemos dado cuenta en el proceso que además nos hemos empezado a capacitar, que es otra acción que hemos intentado hacer y desarrollar, que esto continúa, ¿verdad? O sea, que aunque estamos con la incertidumbre todas las personas de hacia dónde nos estamos dirigiendo, tenemos que seguir manteniendo acciones como esta para autocuidarnos y cuidarnos entre todas las personas. Tengo dos preguntas para hacerles, más, de todas maneras, que esas son como nuestras. Sin embargo, estoy súper segura que les va a interesar a las personas que están viendo. Hay una modificación enorme en relación a cómo podemos intervenir o cómo, digamos que accionar si nos damos cuenta de una situación, ¿verdad? O sea, si nos damos cuenta de una situación de alarma y principalmente si estamos reconociendo una crisis, ¿verdad? De un momento específico. ¿Cómo lo hacemos ahora a la distancia, en la tecnología? O, ¿cómo creen ustedes que podríamos hacer esas recomendaciones que ustedes igual mencionaron, pero a la distancia, ¿verdad? Porque el miedo es mayor al no estar cerca de la persona y cerca puede ser hasta 15 kilómetros o más inclusive, ¿verdad? Cuando estamos mandándonos mensajes. Bueno, considero personalmente que porque estemos distanciados físicamente, no es que tomemos distancia emocional, ¿verdad? Entonces, si no estamos presentes físicamente, estamos presentes emocionalmente, que la otra persona sienta que puede contar con nosotros, que nosotros le vamos a estar escuchando, bueno, usar los medios virtuales a favor, ¿verdad? Como ahorita que nos estamos viendo las caras, entonces, bueno, también usar esta tecnología que le podemos sacar bastante provecho en estos momentos de COVID. Eh, Estar atentos, estar dando un seguimiento a la persona, estar esas llamaditas de cómo has estado, contame qué has estado pensando sobre lo que me contaste el otro día, cómo te has estado sintiendo, etcétera. Y bueno, y cuando se dé la oportunidad, compartir de manera presencial, que también es sumamente importante.
yo podría agregar a lo que Leani muy bien aporta, que es importante tener claro de que hay que medir la situación de riesgo, ¿verdad? Porque precisamente si, por ejemplo, y Leani ahora lo mencionaba cuando hacía referencia a, por ejemplo, al plan que la persona pueda tener. Entonces, si a una se le acerca a una persona para decirle, bueno, ya tomé la decisión que me voy a quitar la vida y ya tengo las pastillas aquí, ya me las voy a tomar, pues entonces ahí no podemos quedarnos con, digamos, pensar que nosotros podemos dar un aporte, ¿verdad? Sino que más bien lo que hay que hacer es como llamar a 911 o alguna otra línea que me permita o que me facilite dar una atención inmediata, ¿verdad? De emergencia a la situación. En las otras circunstancias en donde estamos hablando de que la persona lo que tiene es un riesgo menor, digamos, aunque, aunque es muy difícil, digamos, poder determinar cuándo es un riesgo menor o es mayor o es alto, ¿verdad? Pero esto que menciona Leani es importantísimo. O sea, no solo quedarnos con la llamada telefónica, sino ojalá con una videollamada, ¿verdad? Para poder ver al otro o a la otra persona. Es importantísimo, ¿verdad? Para poder tener ese acercamiento también. Pensémoslo, digamos, como educadoras o educadores o también como amigos y como demás, ¿verdad? Entonces, sí hacer un acercamiento y muy importante, siempre estar pendiente de esa persona. Ojalá un mínimo de cada 2 días, ¿verdad? Si sabemos que existe un riesgo de estar cerca o pendiente de esa persona, mira, por aquí estoy, que esa persona sepa y logre identificarnos como una red de apoyo. Es importante. Gracias. Y la última pregunta es en relación a los factores de riesgo y protectores. Es interesante reconocer que un factor de riesgo puede ser también un factor protector, o pareciera como que cuando hablan, ¿verdad?, de familia, por ejemplo, ¿verdad? Entendemos y reconocemos que hay familias de familias, ¿verdad?, en la vida. Sin embargo, me pregunto, ¿cómo podemos en estas mismas frases que nos regalaron para la transformación y el cambio, ¿verdad? ¿Cómo podemos trabajar no solamente con la persona, se podríamos hacer algo también para trabajar con las familias en una situación, ¿verdad? Como esta, antes o cuando identificamos la alarma? A nivel terapéutico, ¿verdad? Ya propiamente a nivel terapéutico, digamos, mucho se acostumbra que cuando hay una situación de riesgo, es necesario tener alguna persona aliada en la familia. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si yo como profesional en psicología recibo a una persona que tiene un nivel de riesgo, yo debo negociar y conversar con esta persona a la que estoy atendiendo, ¿verdad? Para tener una persona de referencia a nivel familiar con quien yo pueda también indicarle, bueno, está sucediendo esto y esta persona no se va a ir de mi consulta hasta que usted pueda venir por ella o hasta que usted pueda asegurarme que va a recibirla, ¿verdad? Por ejemplo. Por supuesto, igual indico dependiendo un poco del nivel de riesgo. Si hablamos, por ejemplo, yo como funcionaria MEP de centros educativos, en el protocolo se establece que, por ejemplo, si se activa el protocolo, no podemos abandonar a esa persona estudiante, ¿verdad? Sino que también debemos inmediatamente comunicar a las familias. Y yo sí consideraría que en todos los ambientes definitivamente es importante siempre tener alianzas, ¿verdad? A nivel familiares o a nivel de amistades, porque a veces no es la familia la que puede ser protectora, ¿verdad? Entonces, a nivel de amistades y demás, para que esta persona, digamos, pueda recurrir en algunas circunstancias a esa persona que le ayude o que le apoye, o también para que, por ejemplo, en caso de que yo requiera conversar con alguien a nivel familiar o cercano a la persona que está en riesgo, yo tenga la posibilidad de contactar a otra persona, ¿verdad? Pero sí siempre es importante buscar esas personas protectoras y esas redes de apoyo. Y yo mencionaba la importancia de tener al menos 3 personas, ¿verdad? Y eso es para todos y todas. Es identificar en nuestra vida a unas 3 personas a las que yo pueda recurrir en caso de, ¿verdad? Es como cuando ponemos, por ejemplo, en un documento que nos van a hacer firmar en caso de emergencia, llame a quién, ¿verdad? Es lo mismo, es pensar en caso de emergencia, ¿quién llamo si me siento muy mal, ¿verdad?
Entonces, cuando tenemos cerca a una persona con algún riesgo de suicidio, es importante hacerle ver que este camino no se recorre solo o sola, que este camino se recorre en compañía, que definitivamente es importante tener alianzas con otras personas. Gracias. Sí, decía que la anterior era la última, sin embargo, tenemos una última y agradezco el espacio para que me regalen otro ratito. Es una pregunta para Liani. Dentro de los porcentajes que nos regalaste, mencionabas que los suicidios consumados son en una edad entre los 18 y los 29 años como el mayor porcentaje. ¿Existe alguna correlación respecto a la población que estudia, verdad? Si hay alguna incidencia por la presión del estudio universitario o por parecido. Ok, bueno, no se puede hablar de un solo factor, ¿verdad? Sería demasiado simplista pensar que que un solo factor puede llevar a la persona a conductas suicidas. Sin embargo, vemos que las estadísticas nos dejan muy claro que son personas adolescentes o adulto joven. Esto está, bueno, muy relacionado a que estas personas se presentan a muchísimos escenarios de opresión, de presión social, etcétera, y que en estas edades posiblemente no se han podido desarrollar las habilidades sociales o capacidades personales para poder afrontar estas problemáticas. También se han hablado en algunas investigaciones que tal vez es porque hay un factor de impulsividad, digamos, de que las personas adolescentes en este momento todavía no controlan muchísimos sus impulsos, entonces puede ser un factor de riesgo, ¿verdad? De que se sientan con mucha presión, de que no tienen los recursos necesarios y entonces recurren a la conducta suicida por medio de sus impulsos. Eh, Mencionaba también que lo de la presión del estudio universitario sobre el suicidio, bueno, sería importantísimo. Me gustaría muchísimo hacer una investigación, ¿verdad?, que se centre específicamente en ese tema, si la presión universitaria podría conducir a una persona a conductas suicidas. Pero retomando lo que decía anteriormente, no es solamente un factor de riesgo el que lleva a la persona, son muchísimos factores de riesgo que se entrelazan y llevan a la persona a este proceso suicida. Les agradezco muchísimo. No sé si alguna quisiera como hacer un comentario de cierre. Les dejo el espacio por si es así. Y si no, también como recordar tal vez los números de teléfono o algo parecido, ¿verdad? En este momento, por si alguien está conectándose en este momento. Yo sí solamente quisiera hacer nuevamente el llamado con el que empecé, ¿verdad? A pensar en nuestra propia salud mental. A veces nos preocupamos mucho por la salud emocional y mental de otras personas, pero se nos olvida la propia. Y es importantísimo hacer esas revisiones constantes de qué tan bien estoy, de qué tanto me estoy cuidando, de qué tanto hago por mi propio autocuidado, ¿verdad? Y pensar constantemente en que también a las personas que tenemos cerca, ¿verdad? Poder hacerles ese llamado, ¿verdad? Y hacer como sonarles la campanita cuando vemos que la gente no está teniendo esos cuidados que debería de tener para consigo mismo o consigo misma. Y para finalizar, también quisiera como mencionar nada más la importancia de ser sensibles ante estas problemáticas, ¿verdad? De no dejar pasar las cosas, de si nosotros sabemos que existe alguna persona a nuestro alrededor que en algún momento ha dicho algunas de las frases que dije yo, que dijo Leani, que nos pueden dar una señal de alarma o de alerta, por favor no lo dejemos pasar, ¿verdad? Seamos sensibles a esto, ofrezcamos apoyo, ofrezcamos compañía, ofrezcamos cercanía con esas personas y muchísimo más en este momento en el que pues la distancia de alguna manera nos está pues alejando, que no sea un alejamiento emocional, sino solamente un alejamiento físico, ¿verdad? Pero mantengámonos siempre cerca de las personas que, no solo de las personas que amamos, ¿verdad? Sino también de esas personas que sabemos que pueden estar en algún tipo de riesgo. De mi parte también me gustaría agregar de que no está mal pedir ayuda, de que muchas veces pensamos que por pedir ayuda somos débiles o que siempre tenemos que saber lidiar con nuestros problemas o con las situaciones difíciles que estamos afrontando.
pues no estamos solos. A veces lo ideal sería que nuestra familia nos acompañara, que nuestra pareja también estuviera atenta, etcétera, pero muchas veces esos recursos no están. Entonces, bueno, saber que se puede pedir ayuda en un profesional, que también está bien estar mal, abrirse a sentir el dolor, abrirse a expresar lo que muchas veces llevamos por dentro, y ahí estamos, ¿verdad? Aguantando y aguantando y aguantando porque pensamos de que tenemos que ser todopoderoso, ¿verdad? Y soportar el dolor y que somos invencibles, esto y lo otro, pues no. Somos humanos y tenemos todo el derecho y la libertad de sentirnos mal, de sentir dolor y de pedir ayuda cuando no podemos lidiar con los problemas de nosotros o no saber cómo lidiar. Entonces, bueno, eso sería mi conclusión, mi reflexión para finalizar. Muchas gracias a Joana y a Brenda por allí. Si pueden anotar este número de teléfono o dónde pueden conseguir en los comentarios antes de terminar, sería genial. Nosotras les agradecemos muchísimo el tiempo. Vuelvo a mencionar, no es cualquiera la que decide estar a las 8 de la noche acá con nosotros compartiendo esto. Entiendo, por supuesto, que ustedes son personas bastante responsables con la temática, entonces les vuelvo a agradecer. Siempre reconocer, como dijeron ustedes, es importante nuestras formas de ser. Entonces, les vuelvo a mencionar a las personas que nos están escuchando que esta no es la última, gracias, esta no es la última actividad que hacemos, más bien es la primera, ¿verdad? Es la Semana de Teatro Aplicado. Vamos a tener 3 actividades más, jueves, viernes y sábado. La que tenemos mañana es una actividad del CTO Heredia, una conversación entre nosotras, las féminas críticas, que estamos en el... Y ya empezó a hablar mi gato. Yo sabía que iba a suceder. Las féminas críticas que estamos en el CTO, en el colectivo de teatro de las personas oprimidas, tenemos una conversación mañana. El viernes tenemos a unas personas invitadas a nivel internacional. Estamos muy felices de compartir con ellas, con Abraham Rojas y Maleni García de la compañía teatral Sempoa y Foro Elefante. Tenemos las poéticas del encuentro y procesos de acompañamiento en prácticas creativas. Y el sábado vamos a compartir con Capacitarte, un trabajo que estamos desarrollando desde el sábado pasado, en conjunto con Artes Escénicas Costa Rica, y entonces estamos compartiendo un poco de nuestras metodologías propias. Ese día vamos a cerrar nuestra semana de teatro aplicado. Cualquier consulta, cualquier pregunta, nosotras estamos en cualquier disposición. Si no respondemos pronto, vamos a responder en algún momento porque sí lo hacemos. Entonces, nuevamente, muchas gracias a Leani, a Alessandra, al equipo del programa Teatro Aplicado y a ustedes por estar con nosotras este ratito. Que la pasen bien y buenas noches.